Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Kuzman, soy instructor del curso de Cinema 4D y V-Ray en la escuela VFX. En este video les voy a mostrar cómo hacer grandes superficies de pasto 3D usando V-Ray Proxies. Para lograr esto necesito crear algunas muestras de pasto usando el motor Gear de Cinema 4D en este caso. Cada una de estas muestras está configurada con su respectivo material. Lo siguiente que tengo que hacer es convertirlas a objetos poligonales presionando C, luego las convierto a proxies y posteriormente las repito en una gran extensión de terreno 3D usando objetos clonadores. Este archivo lo voy a cerrar porque les voy a mostrar desde cero todos los pasos necesarios. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear un disco sobre el cual voy a hacer crecer el pasto y le voy a indicar que tenga un diámetro de 30 centímetros, o sea que le pongo un radio de 15. Lo siguiente es añadir un objeto pelo en simulación. Voy a configurar un poco este pelo, le voy a indicar que sean 300 copias por ahora y también necesito indicarle qué tipo de generación voy a usar. Donde dice tipo voy a colocar plano. Estos dos objetos los voy a agrupar presionando Alt G y este pasto se va a llamar seco. Dentro del objeto nulo voy a volver al objeto pelo para configurar algunas otras cosas, entre ellas la altura. En guías le voy a indicar una altura de 5 centímetros a ese pelo. Ahora sí podemos mirar un poco mejor qué formato tiene. Es más, si indicamos sombreado de líneas vamos a ver los segmentos que tiene cada uno de esos pelos. Como la idea de este ejercicio es repetir un objeto miles de veces, es importante la cantidad de subdivisiones que tenga. Así que voy a tratar de que sea la menor cantidad posible. Le voy a indicar 6, después lo podemos volver a modificar, pero por ahora lo voy a dejar así. También necesito configurar el material del pelo, que va a ser mediante el cual le voy a poder dar a cada uno de los pastos su curvatura, su encrespado, etc. Lo que voy a activar aquí es la longitud, y con esto voy a lograr que no todos los pastos tengan la misma altura exacta. Voy a colocar un valor de 70. En el grosor también voy a modificar el grosor de la raíz con un valor de 0.1 y en la punta con uno de 0.05. También voy a activar revolver para darle cierta curvatura a cada uno de esos pastos. Voy a colocar un valor de 80. Y lo que me está faltando es activar los clones, porque los pastos crecen en pequeños grupos. Así que en la pestaña pelos venimos a clonado y le indicamos la cantidad de clones para cada pelo. Como ven, aparecen en cualquier lado porque tenemos un valor de 5 centímetros, que es la medida a la que está separado cada uno de esos clones. Si ponemos 0, vemos cómo nacen del mismo punto en cada caso. Hay uno que es el original y dos son los clones. Si activo un clon más, debo poner 3. Lo voy a dejar en 5, lo cual hace bastante densa ya la muestra. Antes de hacer una copia de esta muestra de pasto para crear la siguiente, voy a colocar los nombres correspondientes. Acá en el material, seco, y aquí en el objeto pelo también.
Ahora sí, presionando control y arrastrando, hago una nueva copia. La voy a desplazar a un costado. Hasta ahora son exactamente iguales. Lo que voy a tener que cambiarle, además de las configuraciones internas, es el material. Necesita su propio material esta muestra, así que voy a hacer una copia también del material. Y este pasto se va a llamar curvo. Asigno el nuevo material curvo al nuevo pasto y también renombro para que quede más ordenado el archivo. Ahora sí voy a configurar el material de la nueva muestra de pasto. Lo voy a curvar un poco más. Voy a reducir un poco el número de clones también. Y en la muestra anterior también voy a volver para hacer unas modificaciones. Y lo que voy a hacer es reducir la cantidad de segmentos de esos clones. Como estamos simulando un pasto seco, pueden aparecer ciertos quiebres en el crecimiento. También voy a disminuir la altura y también un poco la altura del pasto curvo. En las dos muestras, si miramos por debajo, hay algunos pastos y en realidad es un desperdicio porque esos pastos no se van a ver. Lo que genera eso es una de las opciones del clonado. Aquí donde dice punta podemos reducir este número hasta que esos pastos que están por debajo desaparezcan. Algo así. Y lo mismo en el otro. Voy a crear la tercera muestra de pasto, así que tomo la última que hice y hago una copia presionando control y arrastrando. Esta muestra va a llevar el nombre de rectos. La voy a mover a un costado también. Y hacer el mismo procedimiento que hice con la anterior. Renombrar todos los objetos, así no hay confusión. Y crear un material para esta muestra. Lo asigno. Y ahora sí me voy a acercar para configurarla. Esta tercera muestra va a contener algunos pastos un poco más altos. Lo que voy a hacer es modificar el material primero y reducir este valor de revolver. Probemos con 20. Ahí es bastante distinto, tiene otro aspecto. Veámoslos en vista, así comparamos alturas. Como vemos hay un pasto seco que está ya más bajo, luego el curvo y finalmente este recto. Estas muestras las vamos a guardar así como están, entonces si hay que hacer algún cambio tenemos los objetos pelo originales. Bueno, otra de las cosas que queda por hacer es asignar el material de textura a estos pastos, porque el que hemos usado acá es para la configuración de las curvas y las formas del pasto, pero no del color. Así que voy a venir a mi carpeta donde ya tengo las texturas que voy a usar.
y voy a arrastrar estas tres al archivo. Voy a renombrarlas también. Ahora necesito convertir estos materiales de V-Ray porque son materiales de Cinema 4D. Vengo a Plugins, V-Ray Bridge, V-Ray Material Converter. Ahora sí, con un fondo más claro, tengo las copias de los materiales de V-Ray, así que las voy a asignar una por una a los pastos. Tenemos el seco por acá. Podemos comprobar que está bien la proyección de la textura. Comienza en verde y termina en amarillo, seco. Voy al de al lado. Voy a desactivar las líneas para que se vea mejor los colores. Ahora sí arrastro el material curvo y el recto a los pastos rectos. Ahora puedo eliminar los materiales no usados presionando clic derecho sobre cualquier material, borrar materiales no usados. Y antes de terminar con esta parte, voy a configurar una cosa que faltó en los pastos. En la pestaña Generar, donde dice Alineación, Alinear, voy a cambiarle libre por aleatorio. Y ahora sí, está todo listo para crear el terreno sobre el cual se va a distribuir este pasto. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Voy a agregar un terreno fractal con unas medidas de 20 metros por 20 metros. Recuerden que esto está en centímetros, por eso he colocado 2000. Voy a agregar también una cámara. Inmediatamente le voy a asignar la etiqueta V-Ray Physical Camera para trabajar con V-Ray. Y voy a ubicar la cámara en uno de los extremos del terreno con este ángulo por ahora en 0 y este en 90 para que quede perfectamente alineada. La altura de esta cámara al suelo va a ser 40 centímetros, así que voy a colocarme de nuevo a ver cómo vamos. Voy a fijarla, así me aseguro de que al menos por ahora no se me mueva accidentalmente. Y saliendo de la cámara, voy a volver al terreno fractal, voy a descliquear bordes al nivel del mar para que la ondulación sea pareja. Voy a reducirle esta altura a 50 y lo voy a hacer editable presionando la tecla C. Si me ubico en la cámara nuevamente, lo que se puede ver es la línea del horizonte, que está con un punteado. Voy a intentar evitar que sea visible haciendo algunas modificaciones en el terreno fractal. Voy a volver a la vista sombreado de líneas, así veo las subdivisiones del terreno fractal, y en la opción puntos voy a seleccionar algunos puntos en los bordes del terreno. En el modo de selección le voy a indicar suave,
En el modo de la selección suave le voy a indicar todo. Y en el tipo de decaimiento voy a probar con un domo. Les voy a mostrar la idea de esto. Estoy levantando como unas lomas en los bordes del terreno. Ubicándome en la cámara, levantarlo lo suficiente para que tape el horizonte. Pero no quiero que sea este desvanecimiento o este decaimiento. Voy a probar con uno campana. Ahí sí podría servirme, pero tengo que aumentar el radio de influencia. Un poco más. Ahí sí, si vuelvo a la cámara, puedo levantar el terreno de una forma más uniforme, no tan marcada. Necesito también crear una luz para esta escena, entonces voy a añadir una luz infinita. También voy a agregar inmediatamente la etiqueta Berry Light. Como esta luz infinita va a ser el cielo y el sol, la voy a renombrar. Y también le voy a dar una orientación, ya que, como vemos, el eje azul indica la dirección y está completamente horizontal. Voy a probar con algo así. Menos 45 y 145. En la etiqueta Berry Light debo activar las sombras y en la pestaña Sunlight activar el sol físico y el cielo físico. También es necesario hacer algunos ajustes en las configuraciones de render. Debemos indicarle que el motor de renderizado sea el V-Ray, así que indicamos V-Ray Bridge. Y en la pestaña Indirect Illumination activamos la iluminación global y voy a seleccionar por ahora una configuración de GI bastante rápida y voy a hacer una prueba de render. El terreno está bastante blanco como para poder apreciar las sombras. Necesito configurar algunas cosas más. En la pestaña Color Mapping voy a indicarle que el tipo sea Reinhardt con un valor de 1.5, 0.6 y 1.5, activando Linear Workflow. Antes de hacer otro render, voy a asignar una textura al terreno. En este caso es la que sobraba, que no habíamos usado en la escena de las muestras, así que la arrastro. Transformo a material de V-Ray y lo asigno al terreno. Voy a salir de la cámara para observar mejor el tamaño de esta textura. Está demasiado grande. Voy a colocar una proyección cúbica. Es un suelo de hojas secas, así que hay que tener en cuenta la escala de esas hojas. Podría reducir un poco más la textura, digamos en 30 por 30. Lo que me interesa es que la textura se vea correctamente en las partes cercanas a la cámara, porque lo que está más lejos no se va a ver al estar tapado por el pasto. Ahora sí, el terreno está listo para usar las muestras de pasto. Entonces voy a ir a mi otro archivo, donde tengo las muestras, y como les había mostrado anteriormente, voy a hacer una copia de estos pastos hacia abajo, y presionando C los voy a hacer editables. Si los muevo, vemos que se mantienen por acá los originales
y los que están ahora seleccionados son las copias, es decir que ahora son objetos poligonales. Puedo eliminar las etiquetas que ya no son útiles y presionando Control C voy a ir nuevamente a la otra escena y presionando Control V corta voy a pegar las muestras en la escena del terreno fractal. Necesito moverlas un poco más cerca de la cámara solo para verlas. Y lo siguiente es crear los objetos proxy de cada una de estas muestras. Voy a explicar brevemente lo que es un objeto proxy. En principio es muy similar a una instancia de Cinema 4D y la ventaja que tienen ambos y lo que comparten es que se pueden tener miles de copias de un objeto proxy sin que eso implique un tamaño de archivo muy grande, porque cada una de esas copias son clones exactos de uno o más objetos poligonales. Pero hay una diferencia muy importante entre el VRay Proxy y la instancia, y es que además el VRay Proxy permite reducir muchísimo los tiempos de render. Cuando uno presiona el botón de render, comienza una precarga de objetos y un procesamiento de la escena, y si usáramos una instancia como objeto clonado, ese tiempo se dispararía y tal vez incluso la máquina dejaría de responder. En cambio, utilizando los VRay Proxies, ese tiempo se reduce increíblemente gracias a un algoritmo especial que tienen los VRay Proxies. Así que bueno, vamos a crearlos. Es muy simple, hago clic derecho sobre los objetos y agrego una etiqueta VRMesh Exporter. Lo siguiente es crear los objetos proxy propiamente dichos. Voy a Plugins, VRay Bridge, VRay Proxy Generator. Este objeto va a ser el proxy que habrá que ingresar dentro del clonador, pero hay que asociarlo primero con alguno de estos objetos poligonales, así que voy a asociarlo con el pasto seco. Voy a renombrar el objeto proxy para saber que corresponde al pasto seco. Lo voy a mover cerca de la cámara para mostrarles que hasta el momento no hay nada, es un objeto vacío. Para realizar la copia lo que tengo que hacer es, teniendo seleccionado el objeto proxy, arrastrar la etiqueta VRMesh Exporter que tiene el objeto poligonal y la arrastro aquí. Ahora sí, apareció la copia. Este es el objeto proxy. Tengo que hacer los mismos pasos para crear los proxies de los otros dos objetos. Voy a hacer una copia del objeto seco, lo voy a renombrar y hago lo mismo. Arrastro la etiqueta, muevo, vemos que ahí está el otro objeto proxy y por último, una vez más, y arrastro la etiqueta. Muestras de pasto. Así que voy a MoGraph, objeto clonar, voy a ingresar dentro del objeto clonador el pasto seco. Allá se ve como lo repite verticalmente, pero no me interesa este tipo de repetición. Le voy a indicar un modo objeto y lo que me va a permitir esto es repetir los objetos sobre toda la superficie del terreno fractal. Por lo tanto, el terreno fractal es el objeto que tengo que ingresar aquí. Pero antes de hacer eso voy a desactivar el objeto clonador porque por defecto va a aparecer un clon por cada nodo de este terreno fractal y puede ponerse un poco lento. Ahora sí, arrastro el terreno donde dice objeto, teniendo seleccionado el clonador, y donde dice distribución le voy a indicar superficie, y ahora sí activo el clonador. Ahí se ven las copias. De esta manera además controlo la cantidad, voy a aumentarlo a 500
El problema que tengo es que están giradas 90 grados, así que es necesario hacer una modificación en el objeto original. Ven que seleccioné el objeto poligonal y activando la herramienta eje voy a rotar 90 grados el eje Y. Ahora sí, están posicionados correctamente. Y como esto me va a pasar con las demás muestras, voy a hacer lo mismo para dejarlos listos. Entonces tengo un objeto clonador que está repitiendo la muestra de pasto seco. Voy a ponerle el mismo nombre. Y voy a hacer una copia. Y este va a ser el clonador de los pastos curvos. Lo que hay que hacer es reemplazar el seco por el curvo. Así que ingreso este y borro este. Y ahora están superpuestos ambos tipos de pasto, y eso es porque tienen exactamente el mismo número de generación. Si borro un 0, por ejemplo, se ven los nuevos, que son los curvos, y los secos en lugares distintos. De esta manera no se superponen. Hago una nueva copia del clonador, renombro, y reemplazo el proxy rectos y borro el curvo. Lo mismo pasa en este caso. Moviendo la rueda del mouse también puedo cambiar este valor y lograr una ubicación aleatoria distinta. Bueno, ahora ya puedo comenzar a trabajar con cada uno de los objetos clonadores. Voy a comenzar por el de los pastos rectos. Voy a apagar los otros dos presionando Alt más el botón izquierdo. También los desactivo, así no ocupan lugar en memoria. Le voy a aumentar la cantidad de copias de este pasto recto a 5000 primero. Quiero que cubra la mayor superficie posible de terreno. Le coloqué 10.000 copias. Ahí está un poco mejor. Voy a mover la generación a ver si alguna me convence más. Voy a dejarlo por ahí. Y necesito hacer unas modificaciones más en las configuraciones de render. Voy a cambiar la resolución de salida con un valor de ancho de 1400 píxeles. Voy a probar con 800 y bloqueo proporción. También modificaré uno de los parámetros de la cámara, en este caso el de fase de película, para poder mirar también el pasto que está más próximo a la cámara. Con la rueda del mouse voy a incrementar este valor del desfase de la película en Y a 20 y también voy a modificar la longitud focal. Pruebo con un valor de 30, así veo más cantidad del pasto que estoy clonando. Voy a ingresar 25, ahí se ve un poco más aún, y con eso va a ser suficiente. Antes de seguir multiplicando las muestras de pasto, necesito hacer una optimización en el tamaño del terreno. Así que para moverme más fácilmente voy a desactivar también los pastos rectos. Voy a salir de la cámara. Me voy a ubicar en la vista superior. Ahora sí activo nuevamente los pastos rectos. Voy a ponerle momentáneamente un valor menor, simplemente le quito un 0 para que queden 1000 copias. Y lo que necesito hacer es eliminar las secciones o los sectores del terreno fractal que no salen en la cámara. Es decir, aquí hay dos triángulos que también contienen copias
son sectores del terreno sobre el cual se están distribuyendo esas copias que no van a ser vistas. Y a mí me convendría que estas copias que están aquí estén dentro de la parte visible, para optimizar recursos. Así que lo que necesito hacer es simple: selecciono el terreno fractal, voy a la selección de puntos, y con la herramienta selección poligonal voy a hacer una selección de los dos triángulos que no son visibles. Una vez seleccionado, presiono suprimir para borrarlo, y vemos como esas copias pasaron al sector que sí es visible en la cámara. Ahora sí puedo volver a la vista de cámara y aumentar nuevamente a 10.000 la cantidad de copias. Lo que veo es que este pasto recto está muy alto todavía, entonces voy a reducirle la altura. Tiene actualmente 4,63 centímetros. Voy a dejar este valor en 1.5. Voy a aumentar aún más el número de copias a 15.000. Borro los materiales no usados y voy a hacer el primer render con el pasto ya distribuido. Bueno, el render tomó casi 6 minutos en completarse. Se ve algún error acá, y es que quedaron visibles los pastos poligonales, así que los vamos a ocultar. Veo también una ausencia de reflejos especulares en los pastos. Podría haber algún que otro reflejo. Entonces voy a minimizar, selecciono los objetos poligonales y los muevo por debajo del terreno hasta que no sean visibles. Ahora en el material, tanto en el recto como en el curvo, voy a aumentar un poco el brillo. Y también a configurar el material del suelo para que tenga algo de relieve. No especular, pero sí relieve. Para crear esa textura voy a usar la misma textura de suelo 01. Le voy a aplicar un filtro. Para que sea blanca y negra le voy a quitar la saturación. Y para lograr un contraste podría ser algo así. En el amount voy a usar 4 centímetros. También voy a aumentar la luminosidad de la escena a través de los parámetros de cámara, los parámetros de exposición. Modifico el shutter speed a 1/100 y hago un nuevo render. Observen lo rápido que comienza a hacerse el render.
Bueno, aquí está listo el nuevo render. En este caso tomó 14 segundos más. Si los comparamos, vemos que no solo está más iluminado, sino que además se nota el relieve en las hojas del piso, tal vez demasiado, después lo podemos bajar. Y también aparecen esos reflejos especulares en los pastos. Son estos pastos que parecen más claros. Eso es el reflejo especular. Entonces voy a seguir ajustando algunos parámetros. Primero voy a reducir el bump a un valor de 2. Y también voy a modificar el color para que sea de un marrón más uniforme. Voy a activar el pasto seco. Para ver bien su distribución, apago los pastos rectos. Y les voy a mostrar una manera de que la carga de todos estos objetos en el editor no sea tan pesada. Se puede agregar una etiqueta de Cinema 4D que se llama Mostrar. Y de esta manera puedo indicarle al Cinema 4D que todo ese objeto que está compuesto por múltiples polígonos sea mostrado como una caja. De esa manera es mucho más liviano para el editor mostrar tantas copias. Yo lo voy a dejar desactivado, no voy a quitar la etiqueta, no es necesario, pero lo dejo desactivado. Es más, puedo copiar la etiqueta a los demás y lo activo cuando sea necesario. Los pastos secos necesitan una cantidad mayor. Modifico la generación. Algo así, pero con una cantidad menor. Voy a dejarle 1000. Y voy a modificar la altura, yendo directamente al objeto poligonal original del pasto seco. Y modificándole la altura, que dice 4.76, voy a darle una altura de 2 centímetros. Ahora sí, activo los pastos rectos. Creo que necesito aún un poco más de copias del seco. Voy a agregar un poco de efectos de viñeta a la imagen y voy a hacer otro render. Bueno, ya está listo el render. Ahora sí se pueden observar algunos colores nuevos, estos amarillos correspondientes al pasto seco, que le dan un poco más de variedad y de diferencia tonal a los colores de todo el pasto. Lo que no me convence es la base, que le había puesto un bump, así que la voy a reemplazar por otra textura. Tengo aquí un material que se llama suelo 02, lo voy a arrastrar y se va a llamar arena. Lo convierto a material de V-Ray y lo asigno reemplazando al anterior en el terreno fractal. Lo voy a configurar un poco. Voy a copiar el canal del diffuse layer para llevarlo al bump. Voy a aplicar un filtro para convertirlo a blanco y negro y darle algunos contrastes.
y borro los materiales no usados. Bueno, el pasto ya se ve bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es agregar unos últimos elementos en la escena. Entonces voy a pasar a un archivo que tengo preparado que se llama cosas, y aquí tengo una palmera, un pequeño pastito, un coco sacado de la misma palmera y un tronco que es el mismo tronco de la palmera, al igual que esta hoja seca. Entonces voy a copiar los 5 elementos y los voy a llevar a la escena. Presiono control V, los voy a mover hacia abajo. Necesito crear un objeto proxy de cada uno de estos elementos. Entonces hago clic derecho y agrego la etiqueta BRMesh Exporter. Lo siguiente es crear los objetos clonadores. Entonces voy a hacer una copia de los pastos rectos. Voy a bajarle la cantidad para que esto no se ponga pesado. También voy a apagar los pastos rectos. Y este va a ser el clonador de la palmera. Así que le voy a colocar su nombre. Y dentro de este clonador tenemos el proxy de los pastos rectos. Así que también lo voy a renombrar. Y necesito indicarle que este proxy esté asociado con el proxy de la palmera. Entonces arrastro la etiqueta BRMesh Exporter y ahí aparecieron las copias giradas de la palmera. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es elegir la herramienta eje, como lo había hecho anteriormente, ubicarme en el objeto poligonal de la palmera y rotar 90 grados en el eje Y. Voy a seguir los mismos pasos para hacer los objetos proxy y los clonadores del resto de los objetos que copié. Voy a colocar la palmera arriba para saber que esa ya está lista. Voy a seguir con el pequeño pastito que es en realidad un dedalión. Entonces hago una nueva copia del objeto de la palmera. Le voy a cambiar el nombre. Lo que hago aquí es presionar control C para copiar este nombre y lo pego en los demás objetos. Y para terminar, teniendo seleccionado el proxy del dedalión, arrastro la etiqueta correspondiente y ya deberían verse. Lo que ocurre es que están en el mismo lugar que las palmeras, con el mismo número de generación, pero si modifico este valor a cualquier otro, ahí sí comienzan a verse. Voy a reducir los valores de cantidad en estos objetos solo por el momento. Luego le colocaré una cantidad adecuada. Continuando con el proceso, hago una nueva copia del último clonador creado, ubico el dedalión poligonal arriba para saber que ya está terminado, o sea que voy a seguir con la hoja de palmera. Copio el nombre y arrastro la etiqueta. Una vez más.
Ahí estarían ya listos todos los objetos proxy dentro de su correspondiente clonador, así que solo va a faltar configurarlos. Antes de hacer el seteo de cada uno de los objetos clonadores, los voy a apagar para hacer más liviana la escena, y voy a hacer unas modificaciones sobre el terreno fractal. Al iniciar el tutorial levanté los bordes del terreno para tapar el horizonte, pero ahora voy a hacer una modificación en uno de los sectores y lo voy a bajar. Desactivo la herramienta eje. Voy a apagar también estos objetos, así me deja ver todo el terreno. Voy a dejar que se vea solamente una parte del horizonte. Es decir, esa línea que estoy viendo aquí. Además voy a hacer una modificación en la proporción de salida. Voy a colocar exactamente la mitad por aquí, 1400 por 700, bloqueo nuevamente proporción. Y en la cámara, en vez de mirar hacia abajo usando el desfase de la película, voy a bajar la cámara un poco más. Voy a configurar la salida para este nuevo formato. Ahora sí comienzo con el seteo de los objetos clonadores que faltaban. Voy a comenzar por la palmera. Le voy a cambiar el tipo de generación. Podría ser algo así. Sigo con el medallón. A este le voy a aumentar la cantidad de copias. Ahora con la hoja de palmera. Aumento también. Se ve que hay un problema con la orientación de las hojas de palmera, así que tengo que ir al objeto poligonal de la hoja de palmera y con la herramienta eje activado girar 90 grados en el eje Y. También voy a escalar un poco esta hoja para que no sea tan grande. Y dentro del objeto clonador, donde dice vector superior, le voy a indicar algún otro que me genere una orientación más favorable para estas hojas. Lo siguiente para activar es el clonador del coco. Voy a hacer lo mismo. Selecciono el objeto poligonal y giro 90 grados. Modifico la generación por las dudas que no se repita. Podría ser esa. Y aumentar la cantidad a 30. Por último, activo los troncos. Como vemos están verticales como plantados y no es la idea. Quiero que estén horizontales como si fueran restos de viejas palmeras en el piso. Entonces hago lo mismo, voy al objeto poligonal del tronco y giro 90 grados por acá. Modifico la generación del clonador, no en el coco sino en el tronco. Y también voy a disminuir el tamaño de este tronco. Y a modificar la orientación.
Antes de hacer otro render, voy a activar los pastos rectos y voy a reducir su cantidad para que sea visible un poco más del suelo de arena. 5000 por ejemplo. Activo también los pastos secos con un valor similar de 4000 y voy a indicarle que tenga exactamente la misma generación que los pastos rectos. Entonces copio 9995 y pego acá. Lo que está pasando es que los pastos secos están mucho más largos. Lo voy a comprobar aquí. Los rectos tienen 1.5 centímetros y el seco 4.76. Quito la herramienta eje y le voy a poner el mismo tamaño que el pasto recto, 1.5 centímetros. Ahora sí queda entremezclado con el pasto recto. Voy a activar también los pastos curvos, desactivando primero todos los demás. Y ubicándome en el objeto poligonal del pasto curvo, en la vista superior, voy a hacerle algunas modificaciones a este pasto porque lo quiero repetir, pero pocas veces. Y cuando son pocas copias, se ve la forma circular de la muestra y eso no es conveniente. Así que voy a borrar algunas secciones. Descliqueo seleccionar elementos visibles, así puedo borrar todos los puntos que vea. Y ahora sí voy a comprobar la altura. Está en 5 centímetros. Podría ser. Activo todos los demás. Voy a aumentar las copias del coco a 50, 60. Las hojas de palmera 150. El de Dalión a 700. Necesito disminuir un poco su tamaño. Algo así. Entonces ahora activo todos los objetos clonadores. Y voy a reducir un poco la luz general de la escena, cambiando el valor de Shutter Speed a 140. Y ahora sí hago el siguiente render. Bueno, se ve como el render va tomando forma. Ya hay varios objetos distribuidos en la escena. Solamente voy a hacer algunas modificaciones más antes de realizar el último render del tutorial. Lo primero es en la cámara.
incrementar el efecto de viñetas. Voy a poner ese valor en 1.4 y también voy a aumentar la cantidad de algunos de los objetos clonados. En el tronco tengo un valor de 30, voy a ingresar 60. En el coco voy a probar con 100. La hoja de palmera 200. El dedalión 1200, un poco más, 1500. Y también algunas palmeras más. La razón por la que bajé el terreno en este sector es para poder agregar en postproducción una imagen de fondo. Entonces lo último por configurar va a ser la salida aquí en guardar. Voy a indicarle que guarde la imagen con el nombre de final 01, y para que genere la imagen alfa que me permita separar los objetos de la escena y poder agregar el cielo, activo canal alfa y alfa por separado para tener mi imagen alfa aparte. Aumento un poco más la resolución de salida a 1600 por 800 y también el seteo de iluminación global para que tenga suficiente calidad. Reemplazo el seteo Very Fast por el primero de la lista, Default Universal Preset Stefan. Ahora sí está todo listo para hacer el render final. Luego de una breve postproducción, esta sería la imagen resultante. Solo he realizado algunos ajustes de color sobre el render original y utilizando la imagen alfa en blancos y negros, recorté los objetos de la escena para colocar el fondo del mar que están viendo. Se podría alcanzar un nivel de detalle mayor en el render, pero eso también demandaría más tiempo. La idea de este tutorial era mostrarles cómo se pueden repetir cientos o miles de copias de un objeto proxy sin gasto de memoria y con excelentes tiempos de render. Bueno, ahora sí me despido. Les mando un saludo de parte mía y de la escuela BFX.